Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy retomaremos un tema que ha sido una constante a lo largo de esta pandemia, particularmente en algunos hogares. Nos referimos a los cuidados paliativos en atención domiciliaria ante el riesgo de COVID-19. Aquellos pacientes que antes de la pandemia requerían algún tipo de atención médica, algún tipo de cuidado, pero que debido a la pandemia han tenido que quedarse en sus domicilios, y esto también ha cambiado la dinámica familiar en torno a estos pacientes. De esto estaremos hablando hoy. Distintos países emitieron ya guías, por cierto, para el manejo adecuado en domicilio de pacientes al final de la vida, es decir, pacientes terminales, pacientes graves, que, insistimos, por la pandemia han tenido que continuar sus tratamientos en casa. Advierten sobre las pérdidas que ha provocado la COVID-19 en los diferentes países. Hoy le estaremos contando también que Francia regresa al estado de emergencia ante el incremento en los casos de COVID-19. Y le estaremos presentando el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, que está poniendo a disposición pruebas rápidas para COVID-19 en América Latina. Nuestro reporte viene hoy desde Canadá. Tendremos también otro reporte desde Chile. Nuestros compañeros reporteros informándonos en vivo, en directo desde estos países, qué es lo que ocurre en materia de COVID-19. Vamos directamente a nuestra pieza introductoria. La pieza que le da marco a este programa es nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos la presenta. Uno de los sectores más olvidados son las personas que necesitan cuidados paliativos. Con la pandemia COVID-19, en países sin un sistema integral es más crítico la atención, advierte la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En el mundo, 40 millones de personas al año requieren de esta asistencia. Sin embargo, se estima que apenas 1 de cada 10 la recibe. Además de que el uso de la morfina ha sido más restrictivo durante esta crisis sanitaria. Los organismos de la salud, al hacer un análisis sobre los cuidados paliativos durante la pandemia de COVID-19, evidenciaron que, al no contar con recursos suficientes, sin normas y marcos y con la pandemia enfrente, se limitó la atención al paciente al final de la vida. Con las diversas medidas, entre estas, la cuarentena, la prestación de este derecho humano a la salud ha sido desafiante en estos 10 meses. Pacientes con enfermedad cardiovascular, respiratorias crónicas, cáncer, SIDA, diabetes, esclerosis múltiple, demencia, entre otras, dejaron de recibir la atención. Los cuidados paliativos, al ser un servicio esencial, la Organización Panamericana de la Salud marca que no deben suspenderse. Debe garantizarse la atención y reducir el sufrimiento, aliviar el dolor y el control de los síntomas. Los opioides son esenciales. Incluso la Junta Internacional de Control de Narcóticos hizo un llamado a los gobiernos a tener accesibilidad a analgésicos, opioides y medicamentos controlados durante la pandemia. En el análisis de los cuidados paliativos durante la pandemia de COVID-19, la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS expuso algunas estrategias para ampliar los cuidados paliativos durante y después de la emergencia, como optimizar la cooperación y la coordinación, mejorar el apoyo y evaluar las necesidades emergentes, así como establecer pautas y protocolos en las diferentes etapas de la pandemia COVID-19. En esta emergencia sanitaria, los cuidados paliativos no solo son esenciales para quienes ya recibían este servicio, también para quienes hoy
tanto el paciente como las familias que se enfrentan a la COVID-19 reciban este derecho a la salud. Informó Isaura López Villalobos. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a nuestro reporte habitual desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la información. Antonio, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 se elevan a 38,2 millones, 200.000 más que en la jornada anterior, mientras que las muertes se mantienen en 1,08 millones, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con 7,7 millones de casos, seguido de la India con 7,3 millones, aunque en este segundo territorio la gráfica de infecciones diarias está descendiendo. También baja lentamente en Brasil, el tercer país más afectado del planeta, con 5,1 millones de positivos, mientras que sube con intensidad en el cuarto país con más casos, Rusia, con 1,3 millones de contagios. Esta rápida tendencia a la alza es común en casi todos los países europeos. Colombia y Argentina les siguen con más de 900.000 casos en ambos territorios, mientras que España, Perú y México superan los 800.000, siempre según las estadísticas de la OMS. Desde la sede de la organización en Ginebra, la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, advirtió en un encuentro con los internautas en redes sociales que la gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra la COVID-19, ya que la producción inicial deberá destinarse prioritariamente a los grupos de más alto riesgo. La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada, aclaró la experta india. En total, 40 ensayos de vacunas se encuentran en alguna de las 3 fases de ensayos clínicos y 200 están en pruebas de laboratorio, lo que es un claro indicador del interés que tiene el sector farmacéutico y biotecnológico en dar con la buena fórmula. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por esta información, y nos lo contaba ya nuestra compañera Isaura López Villalobos al inicio de este espacio. Los cuidados paliativos no son solamente para aquellas personas que antes de la pandemia tenían ya alguna enfermedad terminal o requerían de algún cuidado especial. Los cuidados paliativos ahora se han trasladado también a los pacientes de COVID-19. El 2020 comenzó con la pandemia por el nuevo coronavirus y trastocó la vida de todo el planeta. También afectó los procesos de cuidados paliativos, así como las y los profesionales que les cuidan, porque modifica totalmente las dinámicas de asistencia sanitaria y cuidado. La misión de la medicina de cuidados paliativos y de la medicina del dolor es procurar dar calidad de vida y evitar el sufrimiento de pacientes frágiles ante una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, así como atender su aspecto espiritual y social, incluyendo la COVID-19, explica el especialista de medicina del dolor, Patrick Pendavis-Hensker. Con respecto al manejo de cuidados paliativos en pacientes de COVID, el protocolo es el mismo, ¿no? El protocolo es el abordaje del paciente, el control de sus síntomas, que se ha identificado que tienen altas prevalencias, el dolor, la disnea, el delirio, la tos severa, y en lo que respecta a cuidados paliativos se sigue abordando al paciente, a la familia y a los cuidadores, que en este caso involucramos a los médicos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud actualizó un documento en el que propone algunas directrices. Contiene nuevas recomendaciones sobre cómo atender en el domicilio de forma segura y adecuada a los pacientes con el nuevo coronavirus, así como sobre las medidas de salud pública relativas al manejo de sus contactos. En muchos casos, la prestación de servicios de salud tiene lugar a nivel comunitario o domiciliario y corre a cargo de agentes de salud, sanadores tradicionales, asistentes sociales o un conjunto de cuidadores y de otros proveedores formales e informales basados en la comunidad, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información que nos da pie también para saludar a nuestra invitada en esta ocasión. Ella es Mayra Janet Angulo Segura, psicóloga, y precisamente nos viene a hablar sobre los cuidados paliativos. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, me va muy bien.
y quiero platicarles acerca de este tema que es muy interesante, como ya lo vimos en las cápsulas, tiene que ver con el estrés del cuidador, con todas las maneras de atención que tenemos que tenerle a estos enfermos con una enfermedad terminal. Claro. Doctora, lo primero que quizá sería conveniente explicarle a nuestra audiencia es en qué consisten los cuidados paliativos. ¿Qué entendemos por cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son aquellos procedimientos que se hacen con un enfermo que está en fase terminal, que tiene que ver con cómo le administra su medicamento, cómo también puedes atenderlo de forma que él se sienta más a gusto ya en la plena etapa de la muerte. Y como lo escuchábamos, esta pandemia de COVID-19 pues ha colocado a muchos de los pacientes de esta enfermedad en etapa terminal, lamentablemente, doctor. Algunos de ellos han tenido que quedarse en casa para recibir la atención médica y a veces no es posible tener la ayuda de un profesional. ¿Qué ha implicado toda esta nueva dinámica, doctora? Pues sí ha surgido este proceso porque la pandemia nos ha tocado fuerte a todas las familias. De hecho, en cada familia nosotros conocemos a alguien que ya presenta ansiedad generalizada, depresión, que también tiene secuencias y secuelas de estar en el encierro totalmente. Así es de que si nosotros atendemos a estas personas, también tenemos que atendernos a nosotros mismos, procurando el cubrebocas, el lavado de manos, que estemos totalmente con todos los requisitos de la pandemia para a la vez cuidarlo al enfermo y cuidarnos a nosotros mismos. Claro. Digamos que han sido dos situaciones paralelas. De por sí la ansiedad que ha provocado ya esta enfermedad en prácticamente todos los humanos, porque esta pandemia ha obligado al encierro, ha obligado a cuarentenas muy largas, pero además de esto, agregar factores como tener un paciente grave en casa. Sí, exactamente. Te voy a comentar, a mí me tocó cuidar a un paciente en cuidados paliativos hace un año, antes de la pandemia. Y todos estos cuidados, llega Palia y nos avisa su procedimiento, cómo la persona tiene que estar en absoluto reposo, en absoluta calma, que si le haces así con un dedo, la persona lo siente súper fuerte. Tenemos que ponernos en su lugar para nosotros poder ayudarlo y cooperar a que tenga una estabilidad a la hora de su muerte más sana, más estable. Muy bien, doctora, pues vamos a regresar con mucho más del tema después de la pausa. Si le parece, vamos a hacer nuestra primera pausa, @canal44tv, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes si lo desea a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Hoy estamos hablando de cuidados paliativos en medio de esta pandemia de COVID-19 y mire, distintos países han emitido algunas guías domiciliarias precisamente para el manejo o los cuidados paliativos en el hogar. Ante la pandemia, las autoridades de salud emitieron guías de manejo en domicilio para pacientes al final de la vida en el contexto de la pandemia por COVID-19. El gobierno de España estableció los siguientes criterios: que el paciente o en su defecto el representante acepte la atención en el domicilio, que el paciente tenga un domicilio estable e identificado, que el paciente tenga un cuidador principal que asuma los cuidados en el domicilio y que se garantice una asistencia continua y de calidad. En aquellos que exista la sospecha o confirmación de COVID-19, hay que considerar la disnea como el síntoma más habitual por los diferentes grados de insuficiencia respiratoria que probablemente se presentarán en la evaluación del cuadro. En Colombia se estableció que todos los médicos, enfermeras, terapeutas respiratorias y otro personal asistencial que atienden a personas afectadas por COVID-19 deben practicar los cuidados paliativos básicos, incluido el alivio de la disnea o incapacidad para respirar y otros síntomas. En relación a la atención domiciliaria de pacientes con COVID-19 con progresión clínica
hacia el deterioro, donde se defina por equipo médico que no se beneficia de manejo hospitalario, las intervenciones se van a orientar al control de síntomas, del confort y la calidad de vida, siempre que el paciente y la familia acepten el manejo en este escenario, informó Elizabeth Ortiz. Esta pandemia, como lo hemos dicho también, ha provocado pérdidas en diferentes frentes. Actualmente están alertando sobre las pérdidas que ha provocado COVID en los diferentes países. 4 agencias de las Naciones Unidas pidieron solidaridad mundial con los países más pobres afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una declaración conjunta. El coronavirus ha provocado una enorme pérdida de vidas en todo el mundo y presenta un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el ámbito laboral, aseguraron la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Las agencias reiteraron que el trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador. Decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones para el final del año. Asimismo, millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida, y aquellos que se desempeñan en la economía informal son particularmente vulnerables porque la mayoría carece de protección social y atención de salud. Para las agencias de salud, trabajo y alimentación de las Naciones Unidas, la acción inmediata y decidida para salvar vidas debe incluir la extensión de la protección social hacia la cobertura universal de salud y el apoyo a los ingresos para los más afectados, informó Rocío López Fonseca. El lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, la distancia social e incluso estas largas cuarentenas que ha tenido que someterse la humanidad han tenido repercusiones no solamente en cuanto a la protección o para no contagiarse por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. También comienzan a reflejarse ya algunos descensos en enfermedades contagiosas, particularmente tuberculosis. Antes de la pandemia de COVID-19, muchos países estaban logrando un progreso constante en la lucha contra la enfermedad, con una reducción del 9% en la incidencia observada entre 2015 y 2019, además de una baja en 14% de las muertes. Aproximadamente 1.4 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con la tuberculosis en 2019. De los 10 millones de personas que se estima que desarrollaron la enfermedad ese año, unos 3 millones no fueron diagnosticados con la enfermedad o no fueron informados oficialmente a las autoridades nacionales. La situación es aún más grave para las personas con tuberculosis farmacoresistente. Aproximadamente 465,000 personas fueron diagnosticadas recientemente en 2019 y de ellas menos del 40% pudieron acceder a tratamiento. Según el nuevo informe, los datos recopilados de más de 200 países han mostrado reducciones significativas en las notificaciones de casos de tuberculosis, con caídas del 25 al 30% reportadas en 3 países de alta carga, que son India, Indonesia y Filipinas, entre enero y junio de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. La financiación es un problema importante. En 2020, el diagnóstico, tratamiento y la atención de la tuberculosis alcanzó $6.500 millones, lo que representa solo la mitad del objetivo de los $13.000 millones acordado por los líderes mundiales en la Declaración Política de las Naciones Unidas, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla en esta ocasión con la doctora Mayra Janet Angulo Segura. Ella es psicóloga. Hoy le recordamos, estamos hablando sobre los cuidados paliativos. Doctor, antes de irnos a la pausa, le planteamos a nuestra audiencia los nuevos escenarios, el nuevo contexto en el que nos ha colocado esta pandemia al interior de los hogares, y decíamos también que hay pacientes que antes y durante la pandemia requieren cuidados paliativos, pero que debido a la misma situación no pueden ir a las clínicas o a los hospitales a tomar estos cuidados ante el riesgo de contagiarse por COVID-19. Esto ha implicado, doctora, que algunos familiares o, digamos, conocidos tengan que hacerse cargo de estos pacientes. ¿Cómo ha sido también para estos cuidadores emergentes, por llamarlos de alguna manera, el tener que afrontar esta situación? Ha sido difícil. De hecho, para empezar a plantearte este tema,
En algunos hospitales se les da capacitación a los cuidadores antes de irse a su casa, conforme a los cuidados, a la asistencia que tienen que tener con la persona, a la medicación que le deben de estar dando, las dosis adecuadas. Por ejemplo, hablabas de Clínica del Dolor, ellos te dan las dosis adecuadas para que se las suministres y ahí mismo te capacitan para que, de hecho, si les colocan la bombita, puedan las personas, los familiares, hacerlo en casa. Además, ahorita están presentando signos y síntomas los cuidadores porque se sienten más abrumados, se sienten solos, aislados, que nadie los acompaña. También tienen trastornos del sueño, de la alimentación, presentan cansancio crónico y todo eso también nosotros en el Instituto Jalisciense de Salud Mental en Salme estamos apoyando con las líneas telefónicas, con las unidades, a que asistan a nuestros centros para darles la orientación y el apoyo emocional que ellos necesitan en estos momentos. ¿Qué otros padecimientos o alteraciones han encontrado ustedes en los cuidadores, doctor? Presentan depresión, ansiedad. La ansiedad es muy general también en todos los casos. Se sienten irritables. Hay momentos en los que ya el cuidador casi quiere tirar la toalla y se sienten irritables. También presentan impotencia al no poder hacer nada por su familiar cuando ya está en esta fase terminal. ¿Y qué es lo que ustedes recomendarían ante una situación como esta, doctora? Nosotros recomendamos que aprendan las formas de tratar a un paciente. Por ejemplo, en los hospitales, en todas las unidades, ya hay una capacitación. Tienen que tomar la capacitación para que tengan la orientación hacia el cuidado, además de unirse a grupos de apoyo, porque existen también en los hospitales grupos de apoyo, Belén, que tienen la capacitación y tú vas informándote sobre los demás cuidadores. Hay un grupo de cuidadores que, si te das cuenta, todos presentan casi los mismos síntomas, todos están viviendo la misma situación, así es de que es muy importante que se unan para que entre ellos mismos se apoyen y se den solidaridad, que cuiden su salud. Es muy importante que las personas que están cuidando a otros cuiden su salud, porque así van a tener más capacidades para, por ejemplo, si hay que cargarlos, si hay que estar en forma física, tienen que estar muy saludables, cuidando su alimentación, sus horas de sueño, cuidando también, buscando, esto es muy importante también lo que te voy a recomendar ahorita, que busquen un cuidador alternativo, ya que si se enferma de COVID o de cualquier cosa, el cuidador principal, tengan al siguiente cuidador para que con este apoyo él se pueda atender de una forma más estable. Claro, justo eso le iba a preguntar, doctora, ¿qué pasa cuando el cuidador cae enfermo o simplemente ya, digamos, se declara incapacitado para continuar con la labor? Sí, en este caso, como te comentaba, tienen que buscar un cuidador alternativo, porque en un momento llega el cansancio, la fatiga y toda la situación que se presente. Tienen que buscar el apoyo, si es con la familia, por ejemplo, si necesitan ellos hacer un mandado, pues que alguien se quede ahí instaurado en la cama del paciente, en lo que él va a tomar su descanso, su aire, y que tenga ese apoyo de más familiares. Claro, porque muchas veces, pues lo habíamos comentado aquí en alguna otra ocasión, el resto de los familiares se desentiende y piensan que simplemente con alguna aportación económica, y a veces ni con una aportación económica ya están haciendo algo, pero es muy importante insistir y recordarle a nuestra audiencia que cuando hay un paciente delicado en casa o un paciente en etapa terminal, es muy importante que se involucren no solamente una persona, sino la mayor cantidad de personas posibles. Así es, porque como te comentaba al inicio, yo lo viví y me tocó prácticamente sola con un relevo que asistía en las noches, pero sí es muy importante que, por ejemplo, si están en la casa, que aporten también. Los ruidos les molestan mucho a las personas que están ya en esa fase, que aporten en solidaridad, que aporten en economía también, porque se requiere mucho traslado, la medicación, se requieren muchas cosas, pero a la vez, como te digo,
todos deben involucrarse porque debemos ser humanos, debemos ser unas personas que conectemos con el otro ser, porque sabemos que está en fase terminal. Nos llega esa noticia y prácticamente sabemos que tenemos que apoyarlo, tenemos que orientarlo hacia que se sienta de la manera más cómoda posible en su etapa terminal. Doctora, ¿cuánto tiempo estuvo usted al cargo de este paciente que nos cuenta? Estuve 6 meses. 6 meses. Al inicio de su operación, porque era cáncer de colon, le iban a operar. Estuve 6 meses prácticamente en el hospital, acudiendo, aportando. También a la vez estar al pendiente de su dinámica, de estar al pendiente de que la operación salga bien, de que tenga todos los instrumentos, todo el material quirúrgico y el apoyo emocional importante, porque en este caso mi familiar estaba en perfectas condiciones, caminaba, se valía por sí misma y todo, pero allí solamente fue acompañamiento emocional y acompañamiento de estar al pendiente de sus citas, realizarle todos sus trámites, que también a la vez es ir para allá, ir para acá, que una hojita, que 2, firma, sello, todo eso también lo hacemos los cuidadores, apoyarle en todos los trámites. Y esos 6 meses conllevaron a la cirugía, que a la vez sale el doctor. Les voy a platicar a los cuidadores que me están oyendo, necesitan tener empatía y tacto los doctores, porque te dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada, está invadida y pues se va a morir. Y pues eso es un shock para el que está cuidando, es un shock impresionante porque no te lo esperas y no sabes cómo va a reaccionar la persona también, en el sentido de que tiene la esperanza, tiene la expectativa de lograr un cambio en su vida con esa operación y le dicen de repente, ya no, y vete a tu casa para que termines de morir en paz, es algo muy fuerte. Así es de que me tocó vivir esa experiencia. Y los cuidadores también de alguna manera abren un paréntesis en sus vidas. Entiendo, cuando se dedican a cuidar a alguien, prácticamente dejan de lado su vida durante todo el tiempo que están al cuidado de una segunda persona. Claro que sí. Sí, de hecho debe de ser cuando ya es intenso, que la fase ya está delicada, que el paciente requiere de que le estés acercando algo, de que le limpies, de que le hagas, de que le acerques el bote o algo así para estarlo cuidando en ese aspecto, tienes que estar al 100%. En este caso ella me lo solicitó, me dijo, yo quiero que tú me acompañes en este proceso, y yo con toda libertad tomé la decisión de dejar empleo, dejar casa, dejar muchas situaciones para estar al 100% cuidándola en ese momento. Pues interesante este testimonio, doctora. Vamos a regresar, por supuesto, con mucho más del tema. Tenemos que hacer una muy breve pausa, pero ustedes no se vayan, volvemos con más. Claro. Y ante el incremento de casos de COVID en Francia, se regresó al confinamiento en varias regiones y también al estado de emergencia. El gobierno francés restableció por decreto el estado de emergencia sanitaria que entrará en vigor a partir del 17 de octubre a la medianoche en todo el país para frenar el aumento de contagios de la COVID-19. El acta de la reunión del gobierno galo señaló que debido a la rápida propagación del nuevo virus, se deben tomar medidas extremas, ya que constituye un desastre sanitario que por su naturaleza y gravedad pone en peligro la salud de la población. El documento justificó la declaración de un estado de emergencia sanitaria para que se puedan tomar medidas estrictamente proporcionales a los riesgos para la salud y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Por su parte, España también hizo lo propio. Ante el aumento de casos, Cataluña ordenó el cierre de bares y restaurantes, que solo podrán servir comida para llevar durante 15 días. El gobierno de Cataluña invitó a limitar los desplazamientos, evitar las reuniones fuera del entorno familiar y ha pedido a empresas y universidades que opten por el teletrabajo. También se redujo al 50% el aforo en gimnasios y templos religiosos. Además, las competiciones deportivas quedan suspendidas.
En Portugal, las autoridades acordaron decretar el estado de calamidad ante la evolución grave de la pandemia, mientras Italia ha alcanzado su máximo histórico diario de contagios con 7.332 casos y Reino Unido ha registrado el segundo peor dato de toda la pandemia, con 19.724 nuevos casos, informó Rocío López Fonseca. Veamos qué sucede en Canadá. Ahí se encuentra nuestra compañera Silvia Méndez, periodista independiente radicada en Toronto, quien nos presenta el informe. Silvia, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos cómo avanza, cómo se está viviendo hoy por hoy la pandemia de COVID-19 en Canadá. ¿Qué tal, Belén y amigos de Canal 44? Canadá esta semana llega a cerca de 150,000 infecciones por COVID-19 y 10,000 muertos. En Ontario se registraron casi 750 casos nuevos, mientras que en Quebec se reportan 815 nuevas infecciones por COVID-19. Se trata de la menor cantidad diaria de estos casos desde fines de septiembre, pero la provincia francófona aún está moviendo 3 regiones más a alerta máxima. La aparición del COVID-19 a escala nacional con la ola de medidas restrictivas para el contacto social tendientes a evitar los contagios ha dado un vuelco radical en la vida cotidiana canadiense. Así lo asegura Lakshmi Jatam, el titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia Británica, asegura que las consecuencias pueden ser más graves para aquellas personas con cuadros de salud mental preexistentes. El especialista indica que entre 1/3 y la mitad de la población canadiense que presenta síntomas de ansiedad, al menos un 20% experimenta cuadros de distintos niveles de depresión y una tercera parte ha padecido estrés postraumático. Y conforme aumentan las preocupaciones, también se incrementa la pérdida de empleos tanto en Ontario como en Quebec, al imponerse restricciones específicas en restaurantes, bares, gimnasios para frenar la propagación del COVID-19. Así es que nuevos beneficios económicos han entrado en vigencia. Las solicitudes para el nuevo beneficio de recuperación de Canadá, que pagará $500 por semana durante un máximo de 26, ya ha sido solicitado por millones de personas en todo el país. En otro orden de noticias, un trabajador agrícola describió ante un tribunal canadiense cómo Juan Luis Chaparro, un trabajador agrícola temporal de México que falleció tras contraer COVID-19 aquí en Canadá, fue abandonado por los responsables de la explotación agraria en la que estaba contratado cuando enfermó. Amador Alcántara II, de 53 años de edad, testificó por teleconferencia desde México ante un tribunal laboral de Ontario que Luis Chaparro, que era su tío o con quien trabajaba en la granja Scotland, pasó una semana enfermo con COVID-19 sin que los responsables le prestaran la atención médica oportunamente. Y después de meses de mantener la frontera cerrada, Canadá permitirá la entrada al país por ciertos motivos humanitarios incompasivos. No se trata de un programa de refugio o de asilo político, es una visa de visitante. El gobierno de Canadá anunció que en determinadas situaciones es imperativo permitir la entrada de algunos extranjeros que vengan a tender una mano a personas residentes en el país. La solicitud de entrada puede ser hecha por personas que necesitan estar presentes durante los últimos momentos de la vida de un ser querido, por ejemplo. Y bueno, pues a pesar de este impacto del COVID-19 en personas mayores, esta semana se abre el proceso de solicitudes para la reunificación con padres y abuelos, así lo informa el ministro de Inmigración de Canadá, Marco Mendocino. Se espera que se abran las puertas para este programa a un total de 10,000 personas anualmente. Y el tema que ocupa en estos momentos la atención de la gente es si habrá o no habrá Halloween. Año con año los chicos en Canadá salen a las calles disfrazados a pedir dulces y después del cierre del servicio en el interior de restaurantes y bares, así como de centros de entretenimiento, se pensaba que esta celebración sería suspendida en la provincia de Ontario. Sin embargo, Teresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá, ha asegurado que no es necesario cancelar Halloween. Sus detractores consideran que esta puede ser una decisión horripilante.
Muchas gracias, Silvia Méndez, por esta crónica amplia y además muy ilustrativa. La verdad es que interesante esta decisión que tuvieron que tomar ahí en Canadá sobre la celebración o no de Halloween. Usted sabe esta costumbre en la que los niños, entre muchas otras festividades en torno al tema, pues salen a pedir dulces. Aparentemente se les va a permitir, lo cual, bueno, podría sin duda alguna también representar un riesgo en medio de esta pandemia. Otras celebraciones similares, por ejemplo, en el caso de México, que es la celebración de Día de Muertos, que estamos a unas semanas, también ha comenzado a valorarse si se podrá celebrar o no, si se permitirá o no a los deudos visitar los panteones, como ocurre año con año. En fin, veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a la línea telefónica, vamos a saludar con el gusto de siempre al doctor infectólogo. Hola, querida Belén, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, doctor, no quisimos perdernos su comentario, doctor, sobre el tema que hoy estamos abordando y son los cuidados paliativos, un tema que ya habíamos tenido oportunidad usted y yo de abordar en esta misma mesa, pero que vale la pena recordar e insistir, doctor, sobre todo ahora que se ha vuelto tan necesarios estos cuidados al interior de los hogares, de los domicilios. Definitivamente un tema importante, Belén. Los pacientes con COVID y su familia sufren de mucho impacto psicológico y además de lo anterior, bueno, tienen un impacto a su esfera física que requiere frecuentemente no solo la terapéutica de medicamentos para reducir el proceso inflamatorio severo, que caracteriza a COVID-19. Estos pacientes y su familia, su entorno, requieren de estrategias de soporte de tipo psicológico, emocional, y ahí los cuidados paliativos juegan un rol fundamental. Pero también los cuidados paliativos frecuentemente nos brindan estrategias para mitigación del dolor, por ejemplo, situación importante que se presenta también con frecuencia en los pacientes con COVID-19. ¿Y qué decir de los pacientes que teniendo enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, importantísimo, cáncer, o infección por VIH, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, etcétera, son enfermedades que de igual manera pueden agravarse en presencia de COVID-19 y estos pacientes pueden requerir de cuidados paliativos por la cronicidad que ha tenido su enfermedad y por el impacto, insisto, a la esfera psicológica, cognitiva, a la esfera del dolor que frecuentemente está afectada, y ahí es donde los expertos en cuidados paliativos ayudan mucho a la atención del paciente con COVID-19 de manera integral. Doctor, porque al final de cuentas hablábamos sobre la condición en que nos ha puesto esta pandemia de COVID-19, es decir, pacientes que llevaban sus cuidados paliativos al interior de una clínica, de un hospital, pero que en medio de esta pandemia se les ha recomendado, o ellos han preferido, o sus familiares han preferido llevárselos a casa, por un lado. Y por otro, doctor, aquellos pacientes que han contraído COVID-19, que han agravado y que igual han preferido quedarse en casa a trasladarse a alguna clínica u hospital. Esto ha obligado que los familiares asuman este papel de cuidador, doctor. Definitivamente, de suyo, los familiares, la red social de apoyo inmediata del paciente que requiere cuidados paliativos juega un papel muy importante y aprenden mucho precisamente de esas estrategias para poder ser parte del equipo de los cuidados paliativos del paciente. Entonces, tienes toda la razón, Belén. En este caso, ante la pandemia de COVID-19, los cuidados paliativos los tenemos que ver desde dos ángulos. Uno, el del paciente que ya recibía cuidados paliativos y que tuvo que permanecer en casa, que frecuentemente son adultos mayores
con patologías como las que previamente he comentado, y el paciente que sin tener previamente cuidados paliativos con motivo del COVID tiene agudización de manifestaciones propias de las enfermedades que se padecen previamente, que requerirán cuidados paliativos y que ahí, de igual manera, los profesionales de la salud dedicados a esta área, de forma conjunta y con apoyo de la familia, pues pueden brindar este tipo de atención a los pacientes con COVID-19. Recordemos que esta enfermedad afecta predominantemente a personas mayores de 60 años, y cuando me refiero a que afecta, me refiero a la gravedad de la enfermedad. En realidad, el mayor número de contagiados se encuentra en las edades intermedias, entre los 25 y los 55 años de edad, pero la gravedad se presenta con mayor frecuencia en mayores de 75 años y que tienen alguna patología preexistente. Entonces, ahí indudablemente cuidados paliativos juega un rol fundamental, porque la atención del paciente con COVID, como de todo tipo de pacientes, debe ser integral, debe ser a sus diferentes esferas, no solamente a la esfera física, sino también a la esfera psicológica, a la esfera mental, y además a su entorno, porque también la familia sufre, y vaya que sufre en serio cuando tiene un paciente con COVID-19. Así es, doctor. Doctor, un gusto saludarlo, aunque sea por la vía telefónica. Ya tendremos oportunidad de reunirnos de nueva cuenta aquí en este estudio. Gracias, doctor. Un último comentario, querida Belén. Por favor, adelante. Se estima que alrededor del 30% de pacientes con COVID-19 que tienen permanencia en su domicilio son pacientes que pueden requerir cuidados paliativos, y se estima que hasta el 45% de los pacientes hospitalizados los habrán de requerir, no solamente durante la fase aguda, sino durante también la fase que conocemos como fase de post-COVID, de la que también hablaremos un poquito más adelante. Vaya tema y vaya cifra, doctor. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Belén. Muy buen día. Un abrazo a toda nuestra amable audiencia. Claro que sí, doctor. Hasta muy pronto. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Imagínese usted esta cifra. Estamos hablando de entre un 30 o poco más de un 30% de pacientes con COVID-19 que están, transitando la enfermedad o que la están sobrellevando en casa, que podrían estar requiriendo de estos cuidados paliativos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Y la Organización Panamericana de la Salud puso a disposición de diferentes países de América Latina pruebas rápidas para detectar anticuerpos. La Organización Panamericana de la Salud tiene un programa piloto de pruebas rápidas en Ecuador, El Salvador, México y Surinam. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, anunció las nuevas pruebas de antígenos para la COVID-19. Son test de diagnóstico asequible y confiable que se pueden realizar en cualquier lugar y que, de distribuirse de forma masiva, cambiarían las reglas del juego en el continente americano. Sin embargo, aclaró que las nuevas pruebas rápidas, que no se deben de confundir con las de anticuerpos, no reemplazan a los test PCR, que continúan siendo los de referencia. A medida que se ponen en marcha estas pruebas, la OPS ha empezado a ayudar a los países a implementar nuevos protocolos de prueba para que los trabajadores de la salud sepan cómo utilizar los nuevos diagnósticos e informar los resultados. El doctor Sylvain Aldigeri, gerente de incidente para la COVID-19, confirmó que hasta el momento se han validado los test por parte de 2 fabricantes y añadió que las pruebas han sido conseguidas y han llegado al territorio venezolano. En el caso de Ecuador, indicó que las pruebas rápidas no han llegado al país y que se encuentran en los almacenes de la OPS en Panamá. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Chile, donde se encuentra nuestra compañera Edith Venegas. Ella es periodista del canal 9 Bio Bio y nos presenta el más reciente informe. Te saludamos, Edith. Adelante con la información.
¿Cómo están? Un gusto saludarles con las últimas informaciones del avance del COVID-19 en nuestro país. En Chile la situación ha comenzado a descender en cuanto a las cifras, a los números de los nuevos casos registrados día a día. El último reporte informa de 1089 casos que se registraron en las últimas 24 horas, una de las cifras más bajas en las últimas semanas. El número de fallecidos también ha ido descendiendo, pero lamentablemente todos los días se tienen registro de nuevas personas que fallecen por COVID-19 en nuestro país. De acuerdo al último reporte, fueron 19 las personas que se sumaron, siendo este el promedio aproximado en los últimos 5 días, por lo menos en las últimas semanas. El total de casos en Chile ya llega a 485.372 y el número de fallecidos a 13.415. Las autoridades están preocupadas principalmente en estos momentos con lo que está pasando en el extremo sur de nuestro país, en la región de Magallanes y también en otras regiones que están ubicadas en el sur de Chile, donde ha habido un aumento en los brotes que preocupa por supuesto a las autoridades, que han tomado medidas más extremas para este sector de nuestro país. De a poco, varias comunas, sobre todo en la región metropolitana, donde está Santiago, la capital, se han ido desconfinando y avanzando en los procesos llamados paso a paso, implementados por el gobierno para el proceso de desconfinamiento. De esta misma manera, algunos establecimientos educacionales han comenzado de manera muy tímida a tener clases presenciales, sobre todo en los alumnos mayores, con los cursos mayores de cada uno de los establecimientos educacionales. Pero es un proceso lento que va de a poco y que ha sido informado también por las autoridades, pero que han sido también motivo de varias polémicas. El otro tema que preocupa es lo que va a pasar en un par de semanas más. El 25 de octubre Chile va a vivir una jornada histórica, se va a desarrollar el plebiscito que va a permitir tomar una decisión con respecto al futuro de la constitución de nuestro país. Un tema que fue impulsado por el conflicto social que se vivió justamente hace un año en nuestro país, este estallido social que deriva finalmente en este proceso, en este plebiscito donde todo el país va a votar si quiere una nueva constitución y la manera también con la cual se va a construir la nueva Carta Magna. También hay una serie de medidas sanitarias implementadas para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible este proceso que sin duda va a ser histórico para nuestro país. Un gran saludo desde Chile, los saluda Edith Venegas. Muchas gracias, Edith Venegas, y por supuesto también un saludo a nuestros hermanos chilenos que nos siguen a través de las televisoras públicas. Regresamos a la charla con la doctora Mayra Janet Angulo Segura, ella es psicóloga. Hoy estamos hablando de cuidados paliativos y desde un ámbito y desde un aspecto, doctora, a veces poco tratado e incluso invisibilizado, que es el papel del cuidador. Así y en aquellos casos de un cuidador emergente, que ni siquiera es un cuidador profesional, porque sabemos que hay médicos o enfermeras que ofrecen sus servicios para los cuidados paliativos. Lamentablemente y particularmente en países como México, estos servicios suelen ser muy caros y no están precisamente al alcance de cualquier familia, doctora. Así es, como bien lo comentas, aquí en México está muy relacionado el tema de que no tenemos a un cuidador ahí profesional, así es de que la familia es la que debe de entrarle prácticamente al cuidado y además tener todo este conocimiento que ya te mencionaba anteriormente. Sí es demasiado desgastante para un cuidador, por eso les invitamos. Es muy gratificante en el sentido de que tú estás cooperando para una persona, estás apoyándolo, estás ayudándolo, pero además es un desafío, ya que no tenemos las técnicas, las herramientas. Y yo que ya tenía un estudio profesional, se me hizo muy pesado, muy difícil. Por eso debemos apoyarnos en otras personas, tener la capacidad de decir, apóyenme, ayúdenme, necesito esto, vamos a enfrentarlo todos juntos, porque sí es muy, muy desafiante el hecho. Te genera una tensión emocional y física que te va desgastando poco a poco, ya sea en la alimentación, en el sueño, sí afecta a varias áreas de la salud. Por eso, si me permites, por favor, cerrar esto ofreciéndoles a todos las líneas de intervención en crisis, que son la 33 38 33 38 38
o marquen también al 075. Aquí están las líneas de intervención. Estamos psicólogos preparados para apoyarles, para ayudarles, para estar al pendiente de todo lo que necesiten, ya sea hasta de prevención del suicidio. Estamos apoyando en todos los temas y estamos capacitados para escucharlos. ¿Cuál ha sido la reacción hasta ahora de la población, doctora, ante estas líneas? ¿Se ha incrementado el número de llamadas? Sí, claro que sí. Con la pandemia se ha incrementado el llamar, porque como te comentaba al inicio, en cada familia hay 2 o 3 personas que ya están teniendo crisis de ansiedad, que se sienten deprimidos, solos, aislados, que no tienen una motivación porque perdieron su trabajo, el empleo. Entonces, sí se ha incrementado bastante, pero al final de cuentas, nosotros estamos para apoyarles. ¿Cuál sería, digamos, una recomendación de emergencia o, digamos, de primeros auxilios para aquella persona que en estos momentos está sufriendo una crisis de depresión? Algo que pueda hacer desde su casa que no le requiera más que actuar por sí misma. Bueno, les voy a dar un ejercicio que es el 7-7-7. Respiras a profundidad 7 veces, contando hasta el 7. Lo detienes ahí mismo 7 veces, contando hasta el 7, y lo sueltas 7 veces. Entonces, este ejercicio de respiración va a regular tu ansiedad y te va a permitir controlar en un sentido la ansiedad generalizada que se está presentando. Ese podría ser un pequeño tip. Un tip, digamos, de primeros auxilios, alguien que en este momento necesita ese tipo de ayuda. Y si no, pues recordarle que hay estas líneas de apoyo, estos auxilios, que lo hemos dicho en otras ocasiones, seguramente en los diferentes países donde nos observan, donde nos siguen, habrá también estas líneas, estas atenciones, porque sabemos que el problema de la ansiedad, de la depresión es generalizada en el mundo. De ello se han dado cuenta ya las autoridades sanitarias y es por ello que han puesto a disposición de la población precisamente esta ayuda, doctora. Así es. ¿Algo más para cerrar? Pues agradecer el espacio, la oportunidad de brindarnos la atención para proporcionarle las líneas de atención, y estamos al pendiente de todo lo que suceda en esta pandemia, apoyándoles en todo. Y palabras de aliento para los cuidadores Claro también. que sí, estamos con ustedes y estamos comprometidos a apoyarles a los cuidadores. Alguien que ya pasó por esto, doctora, se puede salir y se sale. Lo importante también, y usted lo ha dicho claramente, no descuidarse, aun cuando haga el cuidador especial una pausa en su vida, laboralmente o familiarmente, en el ámbito del cuidado de la salud, no lo tienen que hacer. Hay que seguir manteniendo la salud y el enfoque para evitar caer también enfermos. Exactamente. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Belén. Es la doctora Mayra Janet Angulo Segura, ella es psicóloga, hoy hablando precisamente de los cuidados paliativos en tiempos de COVID-19. Nosotros llegamos así al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia, sábado y domingo. Hacemos una recapitulación, un recuento de lo mejor de la semana. Por si usted no tuvo oportunidad de seguirnos a lo largo de estos días, puede recuperar la información que nuestros expertos, nuestros colaboradores, amablemente y con todo el conocimiento ponen a su disposición. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.